La verdad, siempre. Y le decía, ha llegado al piso, lo anunciamos apenas comenzó el programa, Marcos Schiavi, doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, che. Gracias por la invitación. No, gracias por los regalos que trajiste, porque me trajo dos cosas que yo valoro muchísimo. Primero, un libro que él escribió, que se llama Una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo, de la colección Historia Argentina, que saca Futurock, Fede Vázquez, digamos, el director, y Futurock hace estos libros, que son libros realmente muy interesantes. Es la cabeza del editor, sobre todo, y también sus autores. Siempre me pareció interesante los enfoques que le daba Fede Vázquez a muchas de sus cosas, y bueno, hoy lo traduce en una colección, ¿no? Así que gracias por el libro, Una alianza que transformó el país. Y por el otro lado, una revista que yo no sé si la cámara lo toma, porque en este momento no tengo monitor, pero ustedes lo que ven es todo blanco, ¿sí? Bueno, sin embargo tiene un relieve que dice Porvenir, el número 1 de una revista realmente exquisita, donde también participa Marcos Schiavi, bueno, y mucha gente, muchos amigos, muchos pensadores, muchos intelectuales que están tratando de encontrarle a este presente alguna explicación. Muchísimas gracias también por esto. No, nada. Bueno, Marcos es un especialista, o por lo menos ha enfocado buena parte de sus trabajos al movimiento obrero organizado en la Argentina, y pasan cosas o empiezan a pasar. Recién escuchábamos lo de vialidad, también en Asíndar hay conflictos, medidas de fuerza. El libro trata precisamente de los sindicatos y el primer peronismo, una relación que la primera pregunta que te voy a hacer, Marcos, es si sigue vigente. ¿Cuál sería esa relación entre los sindicatos y el peronismo? Por supuesto uno dirá, che, ¿qué tipo de peronismo? ¿Cuál peronismo? No importa, la pregunta es para vos. ¿Qué queda de aquello que fue una unión virtuosa en el tiempo, pasado ya 70 años? Este año se cumplen 80. 80 años. El tiempo pasa. El tiempo pasa y nos vamos volviendo. Este año las efemérides son traicioneras. Este año se cumple 80 años, el 17 de octubre también, de 1945, que es el origen de ese vínculo, que es un vínculo que llevó en primer lugar a Perón al poder. Sin ese 17 de octubre no hubiese habido peronismo. Eso es un dato para empezar interesante, para poner en el lugar que corresponde al movimiento obrero en relación al movimiento peronista. Luego, para no hacer un raconto histórico desde el 45 para hoy, lo que podemos decir es que ese vínculo obviamente sigue muy vigente. Si hoy uno analiza el bloque de diputados en la Cámara, el único partido que tiene sindicalistas es Unión por la Patria, es el peronismo. Si agarra la conformación del PJ Orden Nacional de Cristina, vos tenés a simple vista 4 o 5 dirigentes importantes del sindicalismo: Luz y Fuerza, Esmata, UOM, Víctor Santamaría, y me debo estar faltando algunos seguramente. Vanessa, Chile, no está Vanessa, Vanessa tiene una secretaría. O sea, que ese vínculo existe. Ahora, si ese vínculo es tal cual fue desde el 45 para acá, yo lo que te puedo decir es tal vez no, y tal vez la pregunta tiene más que ver con el dinamismo propio del movimiento obrero y cómo eso impacta en la dinámica del partido. Uh-huh. Yo creo que el desafío central hoy es reconstituir un movimiento obrero dinámico con una agenda propositiva para adelante. Hoy estamos en una etapa defensiva, vos lo acabas de decir. Asíndar en conflictos, la UTA supuestamente mañana, UOM en estos días, vialidad y etcétera, etcétera. Esa agenda defensiva de mantener el salario por lo menos y las organizaciones en algún momento va a tener que pasar a constituir una agenda para adelante. Uh-huh. No parecieran aparecer, digamos, perdón la redundancia, digamos, ¿no? Pero surgir, ahí está, no parecieran surgir dentro de la conducción CGTista espacios que puedan liderar eso, digamos, ¿no? Pareciera todo más bien cauto y moderado en la cúspide, digamos, de la central obrera, y no veo, digamos, nuevos liderados. ¿Vos ves alguno? ¿Hay que prestar atención a alguien?
Un primer punto que yo haría, que es el triunvirato de la CGT no es toda la CGT. La CGT tiene una conformación de centenares de sindicatos con su propia dinámica, sus propias comisiones internas, etcétera, etcétera. Sin duda lo que tenemos hoy es, si se quiere, un problema de representación y de organización, sobre todo a los trabajadores no registrados, ¿no? Hoy tenemos en el mercado de trabajo argentino mitad y mitad de trabajadores registrados y mitad de trabajadores entre no registrados, monotributistas, bueno. Como la economía es así, ¿no? Sí. O sea, sin duda esa no registración tiene más que ver con el tipo de economía que con el supuesto costo de un trabajador, o sea, esa parte en algún momento estuvo representada. Y la representaban líderes como, por ejemplo, hoy lo mencionabas, como Ubaldini. Ubaldini en los 80, comienzos de los 90, representaba al todo. Hay muy poca gente que se acuerda que Ubaldini era cervecero. Un sindicato chiquitito. Entraba en una chapita. Por eso. Sin embargo, él representaba al todo. Ese es el desafío que hoy parece no aparecer, como salvando las redundancias. Y también tiene que ver con otro desafío, que es organizar a esos no registrados. Hoy tenemos un problema que es que vos para estar organizado tenés que estar registrado, ¿no? Claro. Y ese es un limitante, sobre todo porque los más afectados son los no registrados, y en un Estado que juega para la patronal y no juega para los trabajadores, como es el actual, los incentivos para registrar a un trabajador son escasos. ¿Por qué no hay un sindicato de monotributistas? ¿O sí hay? Y yo no lo conozco. Yo creo que es... a ver, vamos a ponerlo... El modelo sindical argentino es un modelo sindical de... Sí, gracias. Mira que está lavado. No pasa nada. Limpito. El modelo sindical argentino se organiza por rama de actividad. Entonces, en el caso del monotributismo sería por tipo de contratación, no por rama de actividad. Ahí empieza a haber un primer problema. Ahora, dicho eso, yo creo que lo voy a poner así, yo creo que hay que pegarle una mirada a la forma sindical. La forma sindical vigente nació con el peronismo, de una agenda que lo precedió al peronismo, es una agenda de los 20, de los 30, de comunistas, socialistas, del propio sindicalismo a nivel en Occidente, y en ese momento era una forma sindical moderna. El peronismo modernizó las relaciones del trabajo. Claro. Hoy creo que sin desarmar y sin destruir lo bueno que tenemos de organización sindical, tal vez es el momento de repensar distintos tipos de organización, y además yo creo que los trabajadores se van a ir organizando. Por ejemplo, cuando hablamos de los RAPI, ¿no? Que dicen no se quieren organizar. Yo creo que no se quieren organizar si vos le traes algo desde afuera, si vos le traes algo estatalizado. Ahora, esos trabajadores, tarde o temprano, ese grupo que tienen los mismos problemas y los mismos desafíos, van a tender a una organización que tal vez tenga otra forma. Estamos hablando con Marco Schiavi, doctor en historia, especializado y autor, entre otras, del libro Una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo. Ustedes saben, acá hablamos bastante del movimiento obrero, de la CGT. Entendemos que tiene un papel, o cumple un papel fundamental en el campo popular, digamos, que es un poco más amplio, si se quiere, en una época donde quizá yo, por lo menos, no veo que haya emergentes, nuevos líderes que puedan, por ejemplo, restablecer una idea de lucha frente a la caída vertical del salario real, digamos, ¿no? ¿Vos estás viendo a alguien ahí o no? ¿O esto es una incógnita por ahora? Por ahora es una incógnita. Como ya no, viste, Pablo desapareció de la escena. Sí. Increíblemente, ¿no? Que era como el que apareció, pintaba, estaba en el secretariado. Una primera respuesta la vamos a tener a fin de año, octubre, noviembre. Hay elección de la conducción de la CGT. Lo que va llegando es que están pensando en desarmar el triunvirato y que haya una única conducción. La realidad es que el triunvirato soluciona discusiones para dentro de la CGT, pero para afuera diluye bastante, ¿no? O sea, hoy pensar quiénes son los miembros de ese triunvirato hasta me cuesta a mí, vamos a poner en estos términos. Sí. Te cuesta repetir los nombres. ¿Sí? Te cuesta repetir los nombres, sí. Hay un camionero, un estacionero y uno de sanidad. Es todo lo que podemos decir, sí. Bien. Y
A ver, hay algunos nombres que para mí son interesantes. Yo creo que lo de Furlan en la UOM es interesante. Sí. ¿Por qué es interesante? Bueno, para empezar es el primer secretario general de la UOM que no es de Capital. Yo sé que es un dato muy de ñoño, pero no es un dato real y que tiene que ver con que originalmente la UOM era fuerte en Capital. La desindustrialización de esta ciudad generó que haya más peso en otros lugares. Y además, Furlan tiene una agenda de formación, está Carlos Tomada trabajando ahí. Ah, mira. Tiene una agenda política, además de que Furlan es tal vez uno de los dirigentes sindicales más políticos, ¿no? Él fue concejal, fue diputado y después fue secretario general. Me parece que es un actor importante. Siempre tuvo un principio medio rector de organización del movimiento obrero, la UOM, ¿no? Un papel destacado, la UOM de Bandor, la UOM de Rucci. Llamativamente, el único secretario general de la UOM de la CGT fue Rucci, y fue una persona que no había hecho carrera en la CGT. O sea, el secretario general de la CGT era de la UOM, en ese momento era Lorenzo. Sí. Rucci fue una persona que llegó, vamos a poner, por arriba a la Secretaría General de la CGT, no por el caminito de la UOM. Ah, mira. Y Bandor nunca fue secretario general de la CGT y así sucesivamente. Mira vos. Ringo. No, quería volver al tema de los trabajadores que no podemos llamar informales, como Rappi, Uber, es decir, son trabajadores que dependen de una plataforma donde no hay una patronal visible, digamos, donde haces acción directa, de dónde vas a manifestar, dónde cerrás, dónde presionás, y por otro lado hay una idea esta de que no son trabajadores precarizados, sino emprendedores. ¿Cómo se podría romper por un lado este relato, es decir, el relato del oficialismo, de la derecha, de la extrema derecha, es decir, che, los sindicalistas son corruptos, son ricos, son qué sé yo, vos resolvés tus problemas individualmente, y por otro lado, que concretamente el arma que han tenido los sindicatos en estos 80 años era la acción directa, es decir, marcha, tomar la fábrica, etcétera. Bueno, no hay fábricas que tomar, no hay patronal a la cual presionar. ¿Cómo diría, cuál sería el camino para un sindicalismo en esas ese mapa? Condiciones? Sí. A ver, un primer punto a mencionar, generalmente hablamos mucho de Rappi y Uber, porque son un símbolo, no es porque tengan un volumen que determine que es la nueva clase obrera argentina es Rappi. Eso, para poner en contexto, yo creo que es un símbolo más que otra cosa. Ahora, es un símbolo de algo que bien lo decís vos. La patronal está en algún lugar del globo terráqueo, no hay una oficina donde ir, No. Seguramente haya un lugar donde te dan la mochila, pero no mucho más que la mochila. Y sin embargo, vos hay una relación clara, que es que si todos esos pibes un día dejan de pedalear, esa aplicación no existe. Uh-huh. Con lo cual, lo de la acción directa es, bueno, sí, no tengo un lugar a donde ir. Ahora, si yo decido no trabajar, la aplicación desaparece. Uh-huh. En un punto, lo que a mí, y ahí me agarra más una lógica de historiador, vamos a ponerlo así, que es que yo creo que es necesaria la experiencia para generar conciencia y que se van retroalimentando. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, una cosa es ser Rappi a los 20, otra cosa va a ser Rappi a los 30 Sin duda. y a los 40 y etcétera. En algún momento esa generación, vamos a ponerlo así, va a sentir que van a tener la experiencia que necesita más cosas. Que es que si la bici se rompe, estoy un mes sin trabajar, que si me lesiono en la calle, estoy sin trabajar, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir generando un caldo de cultivo de organización. Lo que yo me parece que habría que plantearse es que esa organización, más allá de que desde afuera uno pueda ir tirando líneas, ideas y, si se quiere, horizontes, va a tener que venir de adentro. Los trabajadores se organizan desde adentro. Nosotros podemos plantearle cómo sería el camino. Ahora, imaginar que esos trabajadores se van a organizar de la misma manera
y con la misma forma que se organizaron los trabajadores en los 30, los 40 y los 50, tal vez sea un error. Tal vez lo que haya que esperar es una forma de organización diferente. ¿Qué significa diferente? Hoy no lo sabemos. Hoy no lo Está sabemos. por verse. Pero Está por sí, verse. no tengo duda de que si esos trabajadores deciden no pedalear, no hay Rappi. 55 minutos pasaron de las 9, se nos va terminando el tiempo. Habla y está con nosotros aquí el doctor en Historia Marcos Schiavi. Trajo su libro, Una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo, de Ediciones Historia Argentina de Futurock. Y también una revista, que es Porvenir número 1. Porvenir, muy linda, realmente, ¿no? Estamos hablando de un hecho artístico, además de una revista. ¿Por qué esta revista? ¿Cuál es el desafío que se plantea Porvenir? Somos alrededor de 5 o 10 compañeros y compañeras que en el 24 nos dimos un trabajo que es tratar de reconstruir una voz kirchnerista, peronista, que muchas veces pensábamos que caía en cierta caricatura, ¿no? Estereotipo. Un estereotipo. Pensamos en cómo hacerlo, por la edad que tenemos, por el perfil que tenemos los que estamos ahí, consideramos que lo nuestro no iba a ser ni la radio, ni la tele, ni el streaming, ni TikTok, porque somos personas mayores, que nos gusta leer y escribir. Entonces consideramos que nuestro aporte podía ser así escrito. También consideramos que la revista no tiene redes sociales, no la conseguís pasándote un link, es papel, te la llevan, te la traen, y la idea es que sea físico y que genere el clima para juntar gente. Bien. Aunque seamos 10, 20, 30, para juntar gente a discutir. En ese marco de discusión, el primer número tiene que ver con el vínculo entre nuestro espacio político, más amplio o menos amplio, con lo que algunos llaman elites, otros pueden llamar clases dominantes, otros pueden llamar burguesía, etcétera, etcétera, con una pregunta de, bueno, ¿cómo nos vinculamos con un sector que se radicalizó? Claramente se radicalizó en tal sentido que aplauden cualquier barbaridad que diga Milei en cualquier recinto donde hay empresarios. Y bueno, el segundo número va a ser sobre trabajo, y así sucesivamente. El aporte es un aporte que podemos hacer. Porvenir, ¿se consigue en dónde? Se consigue, yo te puedo pasar el link para comprarla, Está muy bien. porque no tenemos redes, pero sí tenemos un link donde comprarla. Donde hay que pasar. Y después, como se consiguen los libros, en varias librerías del centro, de La Mancha, etcétera, etcétera. El nombre tiene mucho que ver con una linda frase que tiene Cook, que habla de que el pasado es raíz y no es programa, pero es raíz. Sí, Y que el presente incluye el pasado y incluye el porvenir. me encanta. Marcos Schiavi, historiador aquí con nosotros. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y trajo cosas, acuérdense, trajo cosas. Es importante eso. El otro día trajeron media luna. Todo sirve, Todo suma, todo suma. Todo suma, Ahora trajeron material de lectura. 58 minutitos pasaron de las 9, ya arranca, en un ratito el programa